Dios bendiga a todas las personas que nos siguen por nuestro canal Prohibido es Rendirse. En esta noche, aleluya, queremos bendecirte de parte del Señor con su palabra, palabra de vida, palabra de aliento, aleluya, que Dios ha permitido que por su gracia, por su misericordia, aleluya, podamos, aleluya, de hablar de su palabra. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, dice, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Mi alma bendice al Señor. Ahora pues, escucha bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, dice, lo que era imposible para la ley, escuche bien, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero ir por parte, leyendo la palabra del Señor en esta hora. Quiero ir por parte. Aleluya. Según las Escrituras, menciona que ninguna condenación hay para, escuche bien, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando comenzamos a estudiar esta palabra, aleluya, conforme a la carne, conforme al Espíritu, la carne, aleluya, y el Espíritu, dice la palabra que no puede, porque la carne dice que sí, el Espíritu dice que no. Entonces son dos que están en un cuerpo, aleluya, pero gana el que tú lo alimentes. La carne o el Espíritu, ¿cuál vas a alimentar? ¿La carne o el Espíritu? Según las Escrituras, menciona lo del Espíritu, menciona lo de la carne. Mucha gente tiene una interpretación acerca del Espíritu, acerca de la carne. Según la carne, está hablando todo lo que se vuelve deseo, que es contra a lo de Dios. Cuando la Biblia habla de la carne, manifiesta la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque dice, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Y si el que vive según la carne no puede agradar a Dios, entonces lo que me está enseñando la palabra, que el que vive según la carne, vive según la voluntad. ¿De quién? Del padre de mentira. Por eso dice esta Escritura, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oye, pero dice, para los que están en Cristo Jesús, los que están en el Espíritu, los que han creído
aún sin ver a Jesús, aleluya, creyeron que este Jesús se levantó de los muertos, aleluya, y nos ha redimido de nuestros pecados, crucificándola en la cruz del Calvario y dándonos vida juntamente con Él. Por eso somos nueva criatura en Jesús. Ya no vivimos según la carne, pero vivimos según el Espíritu que nos vivifica, que nos da vida, que nos enseña los bienes del Espíritu, como es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Mi alma alaba al que reina. Y esto menciona todos los dones del Espíritu y menciona todo lo de la carne. Y es una batalla que comenzamos a pelear desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Aún estando en nuestra cama, tenemos el pleito. Porque este pleito no descansa. ¿Por qué no descansa? Porque mientras tú estás durmiendo, aleluya, mientras tú estás durmiendo, aún en la misma cama, a veces siente batalla, siente guerra, siente que no puede hablar, siente que no quiere levantarte o orar, porque la carne se siente cómoda. Pero el Espíritu te dice, levántate y orar, porque tú tienes que orar. Aleluya. El Espíritu te dice, levántate y ponte en oración. Aleluya. Ponte a clamar, ponte a adorar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que tú alabes, pero el Espíritu te exige, adora al Dios de Israel. Ahora, Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que su nombre está en Cristo, en el libro de la vida no hay condenación para ti. Pero dice, los que están en Cristo. Y menciona, aparte de estar en Cristo, no vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu. Porque todo el que vive según el Espíritu está conforme a la voluntad de Dios. No a tu voluntad, ni a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Aleluya. Andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo. Mas la ley, según la carne, según la naturaleza, lo que tenían el pueblo anteriormente, que estaban, aleluya, oprimiendo al pueblo con carga que ellos mismos no llevaban. ¿Sabe qué hacía? Estaba oprimiendo al pueblo. Entonces viene Cristo, aleluya, y entrega su vida. No fue que Él vino a quitarla, sino a hacerla que se cumple. Porque no se estaba cumpliendo la ley. Entonces, Él no vino a quitarla, Él vino a hacer que se cumpla. Pero ¿quiénes van a cumplir la ley? Los que viven conforme a Jesucristo. Porque si no vivimos a la voluntad de Él, entonces, ¿para qué fue la muerte? ¿Para qué fue la resurrección? ¿Para qué fue estar, aleluya, afanado para morir en una cruz de Calvario? Aleluya. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay personas que comienzan a hablar y dicen, no, porque el Señor no abolió la ley y todas estas cosas. Mi alma bendice al Eterno. No, Él no la abolió, sino Él nos está dando una enseñanza para que no vivamos según la carne, para que no tengamos carga que nosotros mismos no vamos a poder llevar. Imagínense usted, en los tiempos de la ley, aleluya, cuando alguien le hacía daño a un amigo, a un hermano, a un compañero,
¿Sabe qué hacían? Le pagaban mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesús, aleluya, comienza a cambiar el panorama y decir, si tu enemigo te hizo algo, ámalo. Dice, ama a tu enemigo, ama al que te hizo algo, ama al que se levantó contra ti, el que levantó una calumnia, el que dijo cualquier cosa que tú no hiciste. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Pero todo tiene que ver con la persona de Jesús. Porque la persona de Jesús es quien se levanta el tercer día para darnos vida y levantarnos, redimirnos. Dice, ya nosotros estamos muertos y hemos resucitado juntamente con Él. Ahora Él expresa la palabra en el libro de Juan 14, dice, donde yo esté, vosotros también estéis. Está hablando, aleluya, que nosotros, si andamos en el Espíritu, si estamos, aleluya, conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde esté Jesús, aleluya, ahí vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Porque Él va de la mano con aquellos, aleluya, que le sirven en espíritu y en verdad, los que no viven según la carne, los que le agradan, los que están fuera de chisme, contienda, pleito, enemistad, odio, herejía y todas estas cosas, viven según la carne, pero los que están en el espíritu, aleluya, trae gozo, trae regocijo, los que están en el espíritu, aleluya, si alguien se levantó, ama a esa persona, el que está en el espíritu, aleluya, ya no piensa igual, ya no piensa hacer daño, ya no piensa vivir la manera como quiera, aleluya, sino a la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Señor nos ha enseñado, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a Dios, ama a tu prójimo, aleluya, se te hace difícil hacerle daño. Dice, según el Espíritu, aleluya, dice, según, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado de la muerte. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Nos libró de una condenación eterna. Y por eso hoy en día podemos ser nueva criatura. Por eso Dios escoge de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar los que se creen sabios. Aleluya. Dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, escuche, lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley darle vida a una persona que estaba muertos en delitos y pecados. Aleluya, era imposible levantar, aleluya, a alguien que se había, aleluya, que había caído en un dado momento bajo, aleluya, era imposible según la ley, pero cuando viene el Espíritu que vivifica, que levanta, que quebranta, que hace que el corazón se sienta con, aleluya, levantado en el nombre de Jesús, ahí cambia el panorama. Dice, por cuanto eran débiles por la carne, por cuanto eras débil por la carne, siguiendo la corriente, aleluya, de los siglos, aleluya, según la carne, en todas las cosas que la carne quiere envolver al ser humano, el hombre se envuelve. Pero dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, de pecado, a causa del pecado, condenó. ¿Qué hizo Jesús? Condenó al pecado. Condenó al pecado en la carne, guardándose en santidad, en amor, con Él, aleluya, en todo tiempo.
Porque porque la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Si tú estás en la carne, vas a pensar las cosas de la carne. Si estás en el Espíritu, vas a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Y cuáles son las cosas de la carne que debemos pensar? Aleluya. La Biblia misma nos la dice. Voy ahora. Usted tiene una novia. Vamos a poner el caso de María. Dice que María estaba guardada, estaba santificada. Era una mujer que estaba apartada y dice que Jehová la escogió para poner en ella el hombre más santo del mundo entero. Para hacer que esta mujer diera a luz a este niño. Ahora, donde voy, dice que María le vino a José y le dijo que estaba embarazada y que iba a tener del Espíritu, aleluya, un hijo. Ahora, cuando José se da cuenta, aleluya, dice que era un hombre justo y no quiso difamarla, sino que la quería dejar secretamente para que nadie supiera lo que esta mujer había pasado. Si se dan cuenta, la matan. Esta mujer estaba en el Espíritu, no estaba en la carne, no estaba en chuleta. Esta mujer estaba en el Espíritu, guardándose, estaba en el Espíritu, aleluya, atendiendo de nuestro Señor en el Espíritu, y recibió para ella ser la persona que traiga al mundo al ser más precioso, más hermoso, más sublime que cualquiera. Jesús es su nombre. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y es paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice el 8, y lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque viven según la carne. Dice, más no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu, dice, mora en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificante también vosotros, cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor Jesús. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu. Porque en el Espíritu vamos a alcanzar la vida eterna. Dice el verso 12, escuche bien. Así que, hermanos, deudores somos y no a la carne. Yo le debo, pero yo no le debo nada a la carne. Lo que yo le debo al Espíritu. Escuche bien, que me redimió para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moraréis más. Si vivimos en el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ay, Padre, lo que no le gusta escuchar a la gente. Dice, porque todo el que son, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Dice, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de estar esclavo en el mismo pecado, en la misma condenación, en lo mismo que te atas todo el tiempo. No somos esclavos a eso. Aleluya. Para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Aleluya. El espíritu mismo de testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos enseña muchas cosas en esta escritura y nos da a conocer cómo tenemos que vivir en el Espíritu. Recuerda que el Señor nos ha llamado para que corramos a las pasiones juveniles. A ti, jóvenes, a ti que eres pastor, a ti que eres profeta, a ti que eres evangelista, a ti que eres adorador, a ti que eres pueblo de Dios. Dice, corremos, salgamos corriendo a las pasiones juveniles, a los deseos desordenados, para que, aleluya, podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque es necesario que salgamos corriendo a todos esos deseos de la carne que nos quieren esclavizar, pero no podrá si tenemos al que todo lo puede. Recuerda, prohibido rendirse. Que Dios te bendiga.